Muy, pero muy buenos días. Los saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. En este martes 10 de agosto del 2021 estamos una vez más transmitiendo de la Open Radio Quilmes, FM 103.5, un nuevo programa del Verbo de Vida. Quienes hoy les bendice, José Luis Vidal de la Casa Apostólica Emanuel Quilmes. Lo estamos acompañando como cada martes que el Señor nos permite poder estar en este lugar, en esta plataforma radial, para poder transmitir a su vida un mensaje de la palabra de Dios, un tiempo con su presencia, un tiempo donde el Señor quiere traer a su vida lo del cielo, a su casa, a su corazón, traer una respuesta a su necesidad. Así que le animamos en esta preciosa mañana aquí en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Quilmes, precisamente en el barrio La Paz, donde están los estudios radial. Estamos firmes aquí, como dice el refrán, como rulo de estatua, ¿no? Para poder impartir este tiempo en vivo de la palabra de Dios. Y no estoy solo en esta mañana, siempre me acompaña una de mis hijas. En esta oportunidad está María Victoria, ¿sí?, que se atrevió a desafiar este día frío, este día helado, después de varias jornadas con lluvia, con humedad, con sensaciones allí de frío, ¿no? Después de pasar un tiempo primaveral, un tiempo de tregua al frío. Pero aquí estamos, ¿sí? Aquí enfrentando este nuevo día que el Señor nos permite disfrutar. Va a estar saludándole y bendiciendo en esta mañana. Hola, buenos días, bendiciones generacionales para todos. Aleluya, ¿sí? Ahí le va a estar pasando también los WhatsApp, los teléfonos, a cual usted va a poder estar enviando su mensaje, su petición, para poder orar al Padre por su necesidad y que el Señor obre allí en su vida, ¿sí? Pásenle los teléfonos, así pueda estar comunicándose. El número de WhatsApp de la radio 11 3 14 9 99 35, y los personales para comunicarse con nosotros 11 41 67 13 30. Amén, ¿sí? Son dos WhatsApp, dos números de teléfono allí que usted puede enviar su mensaje, su petición. También se puede, si quiere compartir una palabra, también lo puede hacer a esos mensajes, a esos WhatsApp, a esos teléfonos, para poder estar comunicándonos, ¿sí? Y también estamos saliendo por la plataforma del Facebook, en el cual en el Facebook personal mío, José Luis Vidal, y también de la Open Radio Quilmes, ¿sí? Estamos saliendo en vivo en esta mañana para poder traerle a su vida toda la palabra de Dios, ¿sí?, que ha puesto en mi corazón el Señor para poder impartirle a su corazón, ¿sí? Lo que hemos recibido por gracia de parte del Señor, de gracia lo estamos dando, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra, amado, primeramente tiene que hacer un efecto en nosotros como ministros de Dios, en nosotros como aquellos que estamos, ¿sí?, predicando la palabra de Dios. Es al que primero el Señor nos predica, ¿no? Nos habla, y a través de esa gracia, a través de esa impartición del Padre, a través de lo que Él baja, ¿sí?, a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, en el cual esa palabra hace un efecto en nuestra vida, y eso es lo que nos da también el Señor para poder impartir a los demás, porque ahora vamos a desarrollar un poco de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no sirve de nada retener lo que Dios nos da, ¿sí? Porque si retenemos lo que Dios nos da, se forma como un estancamiento, ¿no?, por así decirle, en el fluir de Dios en nuestra propia vida también. Porque cuando damos, más Dios nos va a añadir. Entonces, el secreto del Evangelio, ¿no?, es dar de gracia lo que de gracia recibimos, ¿sí? Pero esta mañana quiero animarle, esta preciosa mañana que el Señor nos regala, un nuevo tiempo de oportunidad, de poder acercarnos a Dios, de poder entender que a través de Él podemos estar confiados, que a través de Él podemos saber que Él tiene cuidado de nuestra vida, ¿no? Es más, hemos pasado toda la noche, aquellos que pudieron descansar, dormir, ¿sí?, y abrir sus ojos a esta nueva mañana, es porque Dios lo permite, ¿sí? Es porque la soberanía de Dios todavía está vigente. Dios no perdió el control de nada. Dios no perdió el control del mundo, Dios no perdió el control de su vida, Dios no perdió el control del universo, ¿no? Imagínense, dice la palabra de Dios,
que el universo se sostiene por la palabra de Dios. O sea que todo, amado, todo está dirigido, ¿no? por Dios, todo está permitido por Dios, porque tiene que cumplirse una palabra, tiene que cumplirse su palabra, y su palabra es verdad, su palabra no vuelve atrás, lo que Él ya dijo va a suceder. Por eso en esta mañana Él ha decidido, ¿sí?, bendecirle con una palabra, bendecirle con su presencia, bendecir su vida en esta mañana, antes tal vez de que haga una actividad, o tal vez esté en alguna actividad en esta mañana, tal vez en su negocio, en su trabajo, o está viajando y escuchando la radio, que usted pueda entender que Dios le ha dado un favor o una oportunidad en esta mañana para que se acerque a Él, ¿sí?, para que se acerque a Él y que pueda descansar con Él, descansar en su presencia, descansar en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Él tiene cuidado de nuestra vida, Él sabe lo que necesitamos. Entonces por eso nos anima el Señor en esta mañana a que podamos buscarle a Él, ¿no? El Señor Jesús dejó en claro allí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, del verso 33 al 34, ¿sí? Un versículo muy conocido, muy predicado, ¿sí? También mucha gente lo ha escuchado, lo ha recibido, ¿sí? Pero tenemos que entender, ¿no?, el contexto de por qué Jesús le dijo esto en el Sermón del Monte, ¿sí? Y el Sermón del Monte, amado, no es solamente el capítulo 5, como conocido de Mateo, sino que tiene varios capítulos, ¿no? Y está dirigido justamente a sus discípulos, aquellos que estaban con Él, aquellos que están realmente invertidos en el Señor, ¿sí? Y esta mañana yo le quiero animar a que usted se pueda invertir en el Señor, a que le pueda prestar y darle su corazón a Él, que pueda abrir su vida a Él, ¿sí? Mire lo que dice el Señor, porque ellos estaban angustiados, ellos estaban preocupados, ¿no?, por lo que iban a comer, por lo que iban a tomar, por lo que iban a vestirse, qué iba a pasar con sus vidas, ¿no?, al seguir al Señor, ¿no?, qué iba a pasar con ellos. Y el Señor le dice, ¿no?, allí en Mateo capítulo 6, versos 33 y 34, ¿sí?, dice allí el Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, ¿no? Qué tremendo esto, amado. ¿Por qué? Porque mucha gente, ¿no?, está afanada en este tiempo, ¿no?, de poder saber qué va a pasar mañana con su vida, y no se preocupa, por ejemplo, en el día de hoy, qué va a pasar hoy en su vida, ¿no? Por eso el Señor dice allí, en primer término, en primera instancia, no, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, nos está llamando, ¿no?, el Señor a que primeramente nos estemos enfocados en Él. El reino de Dios es Jesucristo, ¿sí? Nosotros tenemos que estar puestos nuestros ojos en Él, ¿sí? Y su justicia es hacer lo que Él nos manda hacer, ¿no? Su justicia es que Él nos justificó delante del Padre a través de su sangre, pero también justicia en el marco escritural de la palabra es hacer lo que Él nos está mandando a hacer, ¿no? En esta mañana primero hay que buscar el reino de Dios y hacer lo que Él nos manda a hacer. Entonces todas las cosas que nosotros necesitamos van a ser añadidas en la medida que tengamos primeramente a Él en el corazón, que primero tengamos al Señor en nuestra vida, que Él sea el primero en nuestra vida, que Él sea nuestra alabanza en esta mañana, que Él sea el primero, alabarle a Dios, es declarar lo que Él hace, ¿sí? Pero también tenemos que tener una actitud de adoración hacia Él, y adorar es expresar, ¿no?, lo que Dios es, ¿no?, lo que Dios es, y por lo que Dios es, que es amor, que es un Padre, que es el que está proveyendo. Eso nos está animando en esta mañana a que le busquemos a Él, que busquemos al Señor y que hagamos lo que Él nos manda hacer. Entonces Él se va a ocupar de todo lo demás en nuestra vida y nos va a añadir lo que necesitamos, ¿sí? Por eso dice allí y aclara el Señor: basta cada día su propio afán, basta cada día su propio mal. Amado, el mundo
está yendo a una destrucción, ¿no? El mundo caído, el mundo que no tiene conocimiento del Señor, o el mundo que le ha dado la espalda a Dios, ¿no? Vive lejos de esto. Pero usted, si está escuchando en esta mañana y usted es un hijo, una hija de Dios, usted tiene que entender que primero tiene que buscarle a Él y hacer lo que Él le manda hacer, ¿sí? Para que Él supla su necesidad, para que Él esté guardando su vida y para que Él le provea todo lo que necesita, ¿sí? En este tiempo. Basta cada día su propio mal, ¿sí? La Biblia habla de que estamos viendo tiempos peligrosos, estamos viviendo de mal constante, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque está la maldad, pero Dios quiere hacerle bien a usted, Dios quiere bendecirle, quiere darle todo lo que necesita, no solamente a usted, sino a toda su casa. Entonces en esta mañana abra su corazón al Señor, alábele, glorifique su nombre, adórele, sírvale a Dios, vuelva su corazón a Dios. Y si usted tal vez cometió algún error o falló a Dios o pecó, este es el tiempo de oportunidad de arrepentirse, arreglar cuentas con Dios, ¿sí? Para que la paz de Dios venga a su vida y para que Él le dé, ¿no?, la dirección correcta en este tiempo de hacer lo que Él está mandando a hacer. Amén. Entonces vamos a alabarle, ¿sí? Porque Él nos dio la victoria. Él ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario y a través de su sacrificio en la cruz tenemos todo lo que necesitamos. El perdón, la provisión, la sanidad, la libertad, para la gloria y alabanza del Señor. Vamos a alabarle y enseguida continuamos con la palabra de Dios. Aleluya, Él echó a la mar a quien nos perseguía, jinete y caballo echó a la mar, ¿sí? El faraón representa al enemigo, ¿sí? Que mucha gente lo tiene allí esclavizado, pero cuando llega el Señor a su vida, lo hace libre. Cuando llega el Señor a su vida,
¿sí? No solamente que sepulta a aquellos enemigos que lo perseguían, sino que le da la victoria para seguir avanzando, para poder recibir todo lo de Dios para su vida, ¿sí? Entonces en esta mañana le animamos, como le dije al principio, que busque el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Amén. Entonces bendecimos en esta mañana a toda la amada audiencia, así que nos está siguiendo a través de esta transmisión radial y también por el Facebook. Bendecimos a Bechi Goitea, ¿sí? De allí la provincia de Mendoza nos está viendo a través del Facebook, y todos aquellos que se están conectando allí, los bendecimos en esta mañana, que pueda también compartir este video, ¿sí? Para que podamos también llegar a muchas vidas en esta mañana con el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces quiero compartir, seguir compartiendo lo que estoy hablando ya varias transmisiones, porque tenemos que entender en este tiempo que la fe que realmente tenemos que tener tiene que haber un efecto en nuestra vida, que la fe que decimos tener en Dios o en el Señor, ¿sí? Tiene que ocurrir algo a través de esa fe, porque le decía yo, ¿no? A través de estas transmisiones, que fe no es solamente saber que Dios existe, saber de que hay un Dios, sino que tiene que ver con confiar y con ser fiel a Dios, ¿no? Entonces estamos estudiando la vida de hombres como usted y como yo, de carne y hueso y sangre, ¿no? Que se atrevieron a obedecer a la fe, se atrevieron por fe a obedecer a una palabra de Dios, y a través de esa obediencia, a esa fe, ellos alcanzaron buen testimonio delante de Dios, y Dios lo dejó plasmado en las Escrituras para que usted y yo lo podamos aprovechar y tener en cuenta que también ellos cometieron errores, por supuesto, como usted y como yo, pero también hay virtudes que ellos hicieron a causa de la fe, afectaron su entorno, afectaron su familia, afectaron todo lo que ellos estaban haciendo. Entonces la fe tiene que ver un resultado, tiene que ver con que tiene que haber resultado, tiene que haber fruto conforme a esa fe. Entonces estamos estudiando la vida de Noé, ¿sí? Un hombre que también por la fe, ¿no? Dice la Biblia que alcanzó buen testimonio delante de Dios, ¿sí? Noé, por ejemplo, fue un hombre que estaba enfocado no solamente en salvarse él mismo, sino que en salvar su propia casa, su propia familia, y también, ¿no?, aquellos que estaban allí con él, el mundo de aquel entonces. Entonces tiene que ver, amado, la fe que decimos tener con compartir del Señor, ¿no?, con compartir la salvación, ¿sí? Si bien la salvación es personal, pero no sirve de nada que usted solamente se salve, ¿no?, las papas, sino que también aquellos que están con usted, por ejemplo, su casa, sus hijos, su familia, ¿sí? Son los primeros que usted tiene que rescatar, salvar, ¿no?, de toda esta maldad que hay en la tierra hoy en día, ¿sí? El mundo no es necesario que yo le describa lo que estamos padeciendo o viviendo, ¿no? Pero tiene que ver con toda una consecuencia de que el hombre le ha dado la espalda a Dios, de que el hombre se fue alejando de Dios, ¿no? A raíz del pecado, a raíz de la desobediencia, a raíz de la rebeldía, ¿no?, hacia Dios, ¿no? Y sin causa, amado, porque, amado, todos venimos, ¿no?, de Dios, todos procedemos de Dios, pero cuando venimos a la tierra, como que muchos se alejan, ¿no?, y viven una vida alejada de Dios, y por vida alejado de Dios ocurren maldades, ocurre todo lo que estamos viviendo, ¿no? Que el hombre sin Dios anda, vamos a verlo en esta mañana, si Dios me lo permite, anda degenerado, en vez de ser un generador como fue Noé. Y yo decía, ¿no?, en la transmisión anterior, que la palabra degenerado no tiene que ver con una desviación sexual solamente, sino tiene que ver con aquellos que le han dado la espalda a Dios, y por ahí la espalda a Dios hacen maldad, ¿no? Porque el hombre sin Dios no tiene la naturaleza de Dios, tiene la naturaleza del hombre de pecado, el hombre impío, el hombre que está alejado de los principios de Dios, ¿no? Pero aquel que abraza la fe en el Señor, aquel que está creyendo y que confía en el Señor y que es fiel al Señor, tiene que guardar los principios de Dios, pero no solamente guardarlos, sino
impartirlo a su generación, y su generación son los hijos. ¿Sí? Tal vez usted que me está escuchando es un joven, un adolescente, o tal vez niños que todavía dicen, no, pero yo no tengo hijos, ¿no? Pero amado, si usted hoy, que todavía no los tiene, no entiende que ese principio que Dios le está impartiendo a su vida es para los que están detrás suyo, a sus lomos, sus hijos. Porque nosotros venimos a este mundo ya trayendo esa descendencia en los lomos. ¿Sí? O sea, usted y yo ya venimos, ¿no? Por así decirle, de Dios a ser generadores. Y ser generador es ser aquel que engendra, aquel que origina, aquel que sigue una línea, ¿no? Por así decirle, de parte del Creador que es Dios. Todos nosotros, amados, venimos con esa esencia que Dios también tiene, que es ser padres. Dios es el primero en ser padre, ¿no? Dios es el originador de la paternidad, ¿no? Y paternidad no es que lo inventó, bueno, aquel, ¿no? Que se levantó un día, bueno, vamos a hablar de padre. No, no, amado. La paternidad es pura y exclusiva y la esencia de Dios, porque el Padre es el que crea, el que origina, el que genera. Y Dios es el primero generador, Dios es el primer creador, Dios es el primero, ¿no? Por eso dice la Biblia, buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque de Él se originó todo, de Él salió todo. Lo que pasa es que el hombre caído, el hombre que le falló a Dios, el hombre que está alejado de Dios, vive en un estado de degenerar lo que tenía que estar generando para Dios. Entonces vemos la vida de un hombre como usted y como yo, de Noé, ¿sí? Que vivió en un tiempo donde la maldad era ya cotidiano, la violencia, la desfachez, ¿no? La degeneración, ¿no? Entonces, claro, Dios al ver esa degeneración, que usted lo puede leer allí en Génesis 6, mire, vamos a leerlo, ¿sí? Ahí mi hija se lo va a leer para que usted tenga una plataforma de lo que yo le estoy hablando. Génesis capítulo 6, del verso 8 al verso 18, ¿no? Es largo, pero usted tiene que escuchar por qué Dios decidió, ¿no? Destruir aquella humanidad. Mire lo que dice la palabra con respecto también a este varón y con respecto a aquel mundo caído. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sam, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los construiré con la tierra. Hazte un arca de madera de Jofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la hará resistente codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Con ventanas hará el arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás las puertas en el arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y encontrarás en el arca tú, tus hijos y
tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Aleluya, ¿sí? Parece extenso, ¿no? El relato, pero es el resumen, ¿no? De lo que estoy hablando. Dios dice de Noé, ¿no? Un varón justo que era perfecto en sus generaciones, pero además que halló gracia ante los ojos de Dios, ¿sí? Noé fue un hombre, un referente de la fe de parte de Dios en aquel entonces. ¿Por qué? Porque él no solamente que procuró salvarse él, sino salvar su casa. Y no solamente su casa, sino también hacer esa arca para que todos aquellos que crean en el mensaje que él estaba predicando, que iba a predicar, podían entender que la única forma de escapar, ¿no?, de toda aquella barbarie era entrar al arca y comenzar de nuevo, ¿no? Esa es la idea de Dios en lo que estaba diciéndole acá a Noé, ¿sí? Dios le da un diseño a Noé a través de esa relación que tenía Noé con Dios. Dios le traza un diseño, el diseño es la palabra, ¿sí?, en el cual él tenía que ponerlo en obra. Él tenía que hacer como Dios le estaba diciendo hacer. Por eso le dije al principio, ¿no? Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Y su justicia es hacer lo que Él nos manda hacer. Entonces Noé entendió ese principio antes de que nosotros lo podamos leer, antes de que Jesús hubiese dicho esa palabra. Ya en aquellos hombres de fe estaba en su corazón este principio, ¿no? Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, primero Dios, después hacer lo que Él me manda hacer. Ese es el diseño de Dios para aquellos que caminan en fe para con Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vivir por fe y para fe, ¿sí? Esa es la razón de por qué tenemos que tener fe para poder agradarle a Dios. Decía que Noé marcó una diferencia con el resto de aquella humanidad, donde todos los pensamientos de la gente era de continuo el mal. Y la palabra corrupción, allí en la palabra que recién leyó mi hija, ¿sí?, tiene que ver con esa degeneración. Si bien dice corrupción, pero la palabra que tiene que estar ahí es degeneración. O sea, se había degenerado la tierra por causa de aquellos impíos, ¿no?, que se rebelaron contra Dios, que le dieron la espalda a Dios, hicieron toda una degeneración de todas las personas, ¿no? Ahí en el versículo 6 usted puede leer y puede saber que allí hubo una mezcla, ¿no?, entre las hijas de los hombres con los hijos de Dios, los ángeles, ¿no? Y les nacieron hijos, dice la escritura, y esos eran los gigantes, los nefilim, ¿no?, que tanto vemos y escuchamos en este tiempo, ¿no? O sea, hubo una mezcla de genes, una mezcla que Dios había prohibido, y eso trajo toda una degeneración a aquella humanidad, y Dios tuvo que decidir destruirla, porque si no destruía esa generación o esa humanidad, amado, la tierra no iba a soportar, iba a explotar, ¿no? Iba a ser sucumbida por estos híbridos, ¿no? Es la palabra, híbridos, porque eso es lo que nacieron, de esa mezcla, híbridos, ¿no? Personas que no tenían ni más intenciones de hacer bien, dice de continuo el mal, dice la escritura, era el deseo de ellos. Entonces, claro, veía que toda aquella raza, amado, se habían corrompido, se habían mezclado, parece hoy, ¿no? Parece lo que estamos viviendo hoy, amado. ¿Y por qué Dios tiene que decretar juicio sobre la humanidad? ¿Por qué va a venir el fin? Pues justamente por eso, por las mezclas, ¿no? Por la mezcla de genes, por la mezcla de lo que están experimentando en este tiempo, ¿no? El nuevo orden mundial, por ejemplo, ¿no? Lo que está implementando el sistema a esclavizar al hombre para someterlo, para hacerlo más corrupto, más degenerado, amado. Esa es la palabra. Tal vez usted se va a ofender por la palabra que estoy diciendo, pero le voy a repetir, degenerado no significa solamente una desviación sexual, sino degenerado tiene que ver con que todo lo que hace el hombre caído es malo, amado, porque todo el deseo de su corazón es hacer mal. El impío no tiene amor, amado. El impío se sacia en hacer maldad. Por eso aquel mundo fue destruido, porque el impío no tenía ninguna intención, amado,
de hacer bien. Pero sin embargo dice la Escritura que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, ¿no? Entonces cuando hay un hombre decidido, ¿no?, a permanecer en los principios de Dios correctos, no solamente para quedárselo con él, sino para dárselo a su propia generación, sus hijos, su familia, su casa, ¿no? Y eso es lo que yo quiero que usted entienda en esta mañana, que la fe que puede salvar y resguardar su vida y la de su casa tiene que ver con poner su vida en las manos de Dios y confiar y ser fieles a Él. Ser fieles a Dios, ¿sí?, en este tiempo de dificultades, de persecución que hay ideológica, que hay a través de los medios, que hay a través de los sistemas de gobierno, que lo que hace es someter a la gente, ¿no?, a la esclavitud, ¿no?, y les promete el oro y el moro y nunca les cumple, o si les cumple son una minoría que lo tienen ahí para ello, para su juego, ¿no? Entonces, amado, en este tiempo tiene que despertarse, tiene que entender que sus hijos corren peligro, sus hijos están en peligro, amado. Tiene que salvar su casa. Usted como padre, ¿sí?, que me está escuchando, o madre que me está escuchando, tiene que levantarse en este tiempo a resguardar su casa, a resguardar su familia, sus hijos. Mire, la Biblia está llena de ejemplos, ¿no?, de que lo que los padres hicieron mal, ¿no?, y los hijos, amados, hicieron un desastre también. Pero también habla de padres que hicieron lo correcto y hijos que hicieron lo correcto. Entonces, amado, tiene que ver con la paternidad el problema. Tiene que ver con los principios que nosotros como padres le damos a nuestros hijos. Y si usted a su hijo en este tiempo no lo corrige o no le pone los principios correctos establecidos por Dios para su vida, amado, porque si usted le da principios de Dios a sus hijos, tal vez usted dice, pero eso no va a garantizar que sean salvos. No, pero es lo que mejor, lo que un padre puede darle a sus hijos. Los principios correctos de Dios, impartirle los principios de Dios. Porque no sirve de nada que usted sea salvo y su casa se destruya o su casa se pierda, como le dije la vez pasada. Eso tiene que ver con la intención nuestra como padre de defender lo que Dios nos da. Dios le dio a usted sus hijos y no son suyos. Los hijos no son nuestros, son de Dios, pero nos lo da para que nosotros lo paternicemos. O sea, lo llevemos a cumplir una calidad de vida, pero también una calidad para que ellos también sean buenos padres con sus propias generaciones. Ese es el pensamiento de Noé con sus hijos, amados. Pues dice que fue perfecto en sus generaciones. Y yo le decía que perfecto no es que no cometía errores, sino que perfecto tiene que ver que impartía esa integridad, esos principios de Dios, de caminar en fe con Dios. Se los bajó y se los dio a sus hijos, a su casa, a su esposa, a sus hijos, a sus nueras después. Entonces tiene que ver, amado, con afectar con nuestra propia fe, no solamente nuestra vida, sino también nuestra casa, nuestros hijos, los que van a continuar, los que van a seguir confiando en Dios a pesar de las situaciones. Porque, amado, como dice allí la palabra, Dios decidió en aquel entonces destruir y no había nada que lo iba a impedir. Pero halló gracia ante los ojos de Dios Noé. Entonces Dios le dio un diseño a Noé. Mira, como yo te veo a ti, con actitud de agradarme, involucrar tu casa a seguir adelante y los principios correctos, vas a ser salvo tú y toda tu casa, hasta un arca, hasta un barco, ¿no? Y hasta tal medida en el barco para que entren tú y tu casa y todos aquellos, ¿no?, que quieran entrar. Porque el deseo también de Dios era que mucha gente se salve. Pero vemos el corazón de la gente, ¿no? Vemos el corazón de aquella humanidad que no obedeció lo que Noé empezó a predicar, ¿no? El fin viene, amado. El fin viene sobre la humanidad. Usted me dice, sí, pero falta mucho, amado. Aquella generación también dijo lo mismo, ¿no? No va a llover nunca, nunca va a pasar, nunca se va a inundar, nunca va a haber un diluvio, ¿no? Pero vino. Y dice la Escritura, y Jesús dijo, ¿no? Vino aquel día y no entendieron. Y no entendieron. Y ese no entender
no significa de que no sabían, sino que no quisieron entender. Y eso es lo que está pasando hoy. Mucha gente no quiere entender, no quiere entender que el deseo de Satanás siempre es la misma, es hurtar, matar y destruir. Ese es el deseo del hombre impío, porque Satanás no puede hacer nada si no hay hombres impíos en la tierra para ejecutar sus planes. Entonces, ¿por qué decide Dios destruir aquella humanidad? Porque habían hombres impíos, habían hombres que estaban fusionados con el infierno para destruir lo de Dios y para generar toda una horda de demonios, ¿no? De todo demoníaco, de formaciones que había en aquel entonces. Y no quiero entrar en detalle, ¿no?, de lo que hoy estamos viviendo, de querer hacer cambiar a la gente su sexualidad, poniendo en la mente y en el corazón del hombre de que puede ser cualquier cosa y que está todo bien, porque la ley lo ampara. ¿Y qué ley le va a poner un impío? ¿La ley de Dios? No, la ley que baja del infierno, amado, porque Satanás también tiene una agenda, tiene principios del infierno, y eso es lo que plasma en los hombres impíos. Pero Dios quiere plasmar los principios correctos de Él en corazones de hombres y mujeres que se atreven a creerle y a confiar en Él y a serle fieles a pesar de todas las situaciones. Y Él mismo se compromete a salvar no su vida, sino también su casa, como hizo con Noé. Por eso le dice: entrarás tú, tu casa, tus hijos, tu mujer y tus nueras. O sea, amado, cuando hay un hombre decidido, cuando hay un hombre y una mujer y una familia decidido a pregonar la justicia de Dios, entonces Dios le da gracia. Con errores, sí, por supuesto que va a haber errores, pero Dios desata su amor, su gracia. Son aquellos que se guardan en este tiempo y no se contaminan con los sistemas, no se contamina con lo que le dan de comer, no se contamina con lo que le quieren poner. Entonces en este tiempo usted tiene que levantarse, tiene que defender su vida, pero también defender su casa, sus generaciones, sus hijos. Noé preservó esa generación y las metió al arca, y no las metió de prepo. Ellos entraron por sus propias convicciones, amado. Los hijos tienen que tener sus propias convicciones para entrar a Jesús y ser salvos. Pero si no hay un padre que le marque los principios correctos, ¿dónde va a encontrar esos hijos esa dirección correcta? Amado, por eso le digo que paternidad es calidad de padre. Y si no hay un padre de calidad, no hay hijos de calidad. Entonces empecemos a autoexaminarnos como padres. ¿Qué le estamos dando a nuestros hijos? ¿O qué le estamos dejando en sus vidas, en sus corazones? Este es un tiempo de entender, amado, el corazón de Dios. El corazón de Dios es de padre. Y como padre, amado, está comprometido con aquellos hijos fieles también. Entonces en esta manera tiene que levantarse como un hijo, una hija de Dios. Y si usted todavía no va a la iglesia o no conoce al Señor, este es el tiempo para que usted se levante. Segunda carta a Corintios capítulo 5 verso 17, dice allí el apóstol Pablo: todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Y es claro ahí el apóstol, y está hablando de estar en Cristo. ¿Cuál era la predicación de Noé? Entrar al arca, estar en el arca. Y hoy el mensaje de la iglesia es eso, estar en Cristo. Y estar en Cristo es estar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es el arca donde está Cristo, ¿sí? Entonces hay que entrar, estar en Cristo para poder ser nueva criatura. La figura del diluvio, del arca y de todo lo que pasó aquella familia de Noé, de 40 días, 40 noches, ¿no? Y después tuvieron que esperar más días para que se baje toda el agua, ¿no? Pero ellos, amados, tuvieron un nuevo nacimiento allí, un nuevo comienzo, una nueva forma, una nueva criatura que tenían que empezar a ser
de nuevo, ¿no? Son figuras, pero tiene que ver con el mensaje que le está diciendo el apóstol Pablo a los corintios, ¿no? Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Amado, si usted hasta aquí, en vez de generar, ha degenerado, no quiere decir que ya se perdió todo. Este es el tiempo de oportunidad, de gracia, de levantarse y de tomar la lanza, ¿no? Por su familia, por su vida. Y reconocer que es pecador, reconocer que le ha fallado a Dios. Porque ahí donde está realmente la humildad, y donde hay humildad, Dios derrama su gracia, su misericordia, su oportunidad, y le hace nueva criatura para que usted empiece a generar lo correcto para él, para sus generaciones, para su casa y para todo su entorno. Usted puede afectar su entorno si primero afecta su propia vida, con la sangre de Cristo en su vida, limpiándolo de todos pecados, pero aceptándolo como Señor y Salvador, y resguardarse en Él para no ser destruido en el día de la ira de Dios. Amado, se está llegando al colmo. Las copas de ira se están llenando, amado, y Dios las tiene que derramar. Pero como está la iglesia, no lo puede hacer. La iglesia es el arca, amado. La iglesia es el arca, tiene que entrar allí para ser alzado en el arrebatamiento de la iglesia. Porque cuando la iglesia sea quitada, entonces Dios derramará las copas de su ira sobre el mundo impío. Amado, ya está determinado Dios a destruir. Lo que está impidiendo eso es la iglesia. La iglesia es la gracia de Dios en la tierra, es la pregonera de justicia, como no en aquel entonces, en este entonces. Entonces, vuelva hacia Dios. Reconcíliese con Dios. Si usted se alejó de Dios, vuelva al arca, vuelva al Señor, vuelva a Él. Nunca es tarde para volver a comenzar, cuando realmente entramos al arca y pasamos el proceso que tengamos que pasar, pero nos va a traer salvación, no solamente a nuestra vida, también a nuestra casa, porque dijo allí los apóstoles: creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es una promesa para aquellos hombres y mujeres que se atreven a creer y a confiar en Dios, a serle fieles a Dios. Entonces Dios se compromete a resguardar su vida, su casa, para ser salvo. En esta mañana quiero orar por su vida, quiero orar por su corazón, para que su fe no falte, pero para que también la ponga en obra en el Señor Jesucristo. El Señor vino a restaurar y a salvar lo que se había perdido, a que hacerlo a usted nuevamente un generador correcto de las cosas de Dios correctas para su familia, para su vida. Quiero orar por eso. Padre, te doy gracias en esta mañana por este tiempo de oportunidad de poder compartir e impartir la palabra de Dios. Sé que están escuchando muchos hombres y mujeres que son padre o madre. Señor, yo te pido en esta mañana que traigas un tiempo de reflexión a sus vidas. ¿Qué estamos dando? ¿Qué estamos haciendo con lo que tú nos has dado? El tesoro que nos has puesto en la mano, que son los hijos. ¿Qué estamos haciendo de ellos? ¿Hacia dónde lo estamos dirigiendo? ¿A quién se lo estamos encargando? Padre, obra con poder esta mañana, que se active el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres, antes de que venga el día grande y temible de Jehová. Señor, obra con poder. Tu palabra dice que tú envías el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y esa es la función que estamos haciendo como iglesia en este último final de los tiempos. Afirmar el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres, para restaurar, salvar esa generación que tiene que ser salvada.
y ser arrebatada. En el nombre de Jesús, obra con poder, gloria y majestad, Señor, que traigas convicción de pecado, de justicia, de juicio, para que todos procedan a un arrepentimiento, Espíritu Santo de Dios, y traigas refrigerio en un tiempo de oscuridad, de maldad, donde la gente cada vez se degenera más a no tenerte a ti en el corazón. Obra con poder, Señor amado, en aquello que se decida levantarse en fe y caminar por fe y de creerte a ti. Dale tu gracia, Señor, para involucrar no solamente su vida, sino su familia al servicio para contigo, así como hizo Noé. En el nombre de Jesús, te doy el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. En el perfecto nombre de Jesús. Gracias te doy por esta hora. Amén y amén. Aleluya, ¿sí? Que tenga un corazón para adorarle al Señor en este tiempo, ¿sí? Que pueda levantarse en fe y creerle a la palabra y ponerla en práctica lo que ha recibido de parte del Señor. ¿Sí? Estamos ya concluyendo este nuevo programa, el Verbo de Vida, en esta mañana. Queremos bendecir su vida, declarar que Dios está con usted, ¿sí? Pero usted tiene que levantarse y, como le dije recién, hacer algo con su vida, con su casa, con su familia. Amén. Somos Casa Apostólica Manuel Quilmes. Mi nombre es José Luis Vidal. Estamos aquí en la calle 891 1325 del barrio La Paz. Mi teléfono es 11 41 67 1330, 11 41 67 1330, ¿sí? Usted puede estar comunicándose conmigo allí en WhatsApp y podemos orar por su necesidad y compartir una palabra en este tiempo, ¿sí? Así que queremos bendecir, ¿sí? Este barrio, esta ciudad que el Señor nos está dando para pastorear, para llevar adelante, ¿sí? A toda una generación al conocimiento del Señor. Amén.
Así que los bendecimos, declaramos sanidad sobre su cuerpo, aquel que está enfermo, que por la llaga de Jesucristo ha sido curado. Declaramos libertad en los oprimidos, libertad en los presos, ¿sí? Los que están allí enviciados sean libertados por el poder de la sangre de Cristo en esta mañana. En el nombre de Jesús declaramos libertad en su casa, declaramos prosperidad en su alma, así como prospera, ¿no?, su vida en el Señor, a ponerlo a Él en primer lugar y hacer lo que Él le manda hacer. Así que los bendecimos, nos vemos Dios mediante el próximo programa con la ayuda del Señor, en un nuevo programa El Verbo de Vida. ¿Sí? Nos vemos la próxima. Bendiciones generacionales, saludos para todos.